La función racional, la gráfica del valor absoluto de una función racional y las ecuaciones de valor absoluto. Recordemos rápidamente el concepto de valor absoluto. En cursos previos, se establece que el valor absoluto de un número real se determina de la siguiente forma. El valor absoluto de un número real x será igual al mismo valor x cuando este valor sea positivo o mayor o igual a 0. Y el valor absoluto de un número x será igual a menos x cuando este número sea menor a 0, es decir, negativo. De la misma manera, nosotros sabemos que nuestro concepto de función de variable real se establece como y igual a f de x, es decir, el valor de y siempre está en función del valor de x. Y la notación f de x representa justo la imagen de la función bajo el valor de x. Si nosotros aplicamos el concepto de valor absoluto al concepto de función, pues podríamos también establecer lo siguiente, que el valor absoluto de f de x será igual a la propia f de x cuando esta f de x sea mayor o igual a 0, y será igual a menos f de x cuando f de x sea menor a 0, es decir, negativo. En términos gráficos, significaría que toda imagen puntual de una función cuyo valor sea negativo se reflejará en el eje x, lo cual hará que esta imagen puntual tome el valor absoluto, es decir, tenga un valor positivo. Veamos cómo aplicamos este concepto a algunos gráficos de funciones racionales. Un primer ejemplo sería la clásica función f de x igual a 1 sobre x. Cuando uno revisa esta función, se da cuenta que las dos ramas de la función están en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3. En el cuadrante 1, la imagen puntual de la función siempre es un valor positivo. En cambio, en el cuadrante 3, las imágenes puntuales de esta función, todas son valores negativos. Por tanto, lo que habremos de hacer será que esas imágenes puntuales habremos de reflejarlas en el eje x. Así, al hacer la reflexión, obtendremos el siguiente resultado. El gráfico resultante, el que aparece ahora en la pantalla, corresponderá a la gráfica de la función valor absoluto de ella, es decir, será igual al valor absoluto de 1 entre x. Y ese será el gráfico resultante. La gráfica de valor absoluto lo que hace es modificar el recorrido de la función, mientras que su dominio permanece intacto. El ejemplo 2 será el siguiente. Tengo una función racional de la forma f de x igual a 2 sobre x más 1 más 1. Es una función racional que tuvo un factor de estiramiento 2, un desplazamiento horizontal de una unidad a la izquierda y un desplazamiento vertical de una unidad hacia arriba. Esta función sabemos que tiene por dominio los reales con excepción de negativo 1. Al analizar este gráfico, observamos que el único momento en el que la gráfica tiene imagen puntual negativa corresponde al pedazo que se encuentra entre el intervalo desde menos 3 hasta menos 1. En ese intervalo de x, la imagen puntual de la función es negativa. Será, por tanto, ese intervalo el que habrá de reflejarse en el eje x. Al hacer la reflexión correspondiente, obtenemos el siguiente gráfico. Y, en consecuencia, el gráfico resultante corresponde a la función f de x igual al valor absoluto
de 2 sobre x más 1 más 1. Importante señalar que el dominio de la función permanece intacto, el rango serán los reales positivos y además el 0, y la asíntota horizontal permanece igual. La tendencia de la función hacia los infinitos es el valor de 1. Un tercer ejemplo ocurre con este gráfico. La función 1 sobre x menos 3 menos 2 para x diferente a 3. Esa función tiene el gráfico que se muestra en la pantalla. Si nosotros queremos hacer el gráfico del valor absoluto de esta función, debemos reflejar en el eje X todas las imágenes puntuales que son negativas. En el caso de este gráfico, hay dos momentos en que la gráfica tiene imágenes puntuales negativas. Un primer momento es el que transcurre del menos infinito hasta el 3. En todo este intervalo, las imágenes puntuales son negativas, y un segundo momento ocurre después de la raíz de la función hacia el infinito. Otro momento donde la función tiene imágenes puntuales negativas. Ambos habrán de reflejarse en el eje X. Al hacer la reflexión, nótese que al hacer la reflexión en el eje X, ahora nuestra asíntota horizontal también se ha reflejado, manteniendo la tendencia de la función. Y ese sería el gráfico resultante. Entonces podemos también comentar que en la presencia de la función valor absoluto, las asíntotas horizontales también se reflejan en el eje X. Bien, ahora vamos a pasar a entender qué significa hallar o resolver una ecuación de valor absoluto. Vamos a regresar a la función f de x igual a 2 sobre x más 1 más 1, cuya gráfica, ya sabemos, la habíamos visto hace un momento, aparece aquí en pantalla. Preguntémonos lo siguiente: ¿qué significa resolver la ecuación 2 sobre x más 1, es decir, su valor absoluto, igual a 2? Hay dos maneras de entender el significado de resolver esta ecuación de valor absoluto. La primera significa que tendría que hallar la coordenada x del punto o de los puntos de intersección de nuestra función con una recta horizontal que es y igual a 2. Es decir, resolver esta ecuación en términos gráficos significaría hallar estos puntos de intersección, pero en lo particular hallar la coordenada x de esos puntos de intersección, cuando la función intersecta con la recta horizontal y igual a 2. Otra manera de entenderlo sería estableciendo o hallando los valores de x que hacen que la función tome o tenga una imagen puntual exactamente igual a 2. Es decir, estaríamos hallando los correspondientes valores de x. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bien, expliquemos. Yo tengo que resolver esta ecuación de valor absoluto. Y además, no debo perder de vista que el concepto de valor absoluto me indica que éste puede tener dos casos. Un primer caso donde el valor absoluto, el argumento del valor absoluto, sea positivo. Dice que si el argumento del valor absoluto es positivo, se queda igual. Un segundo momento es cuando el argumento del valor absoluto sea negativo. En ese caso, habrá que multiplicar por menos. Vamos a ver el caso positivo y el caso negativo. Caso positivo. Debo de dejarlo igualito. Entonces, para el argumento positivo, lo dejo igual. No pasa nada.
y comienzo a despejar o a resolver para x. Quitamos el más 1 y por tanto lo pasamos al lado derecho de la igualdad. Ese denominador, x más 1, pasémoslo hacia el otro lado de la igualdad multiplicando. Al hacer la multiplicación, nos queda la expresión 2 igual a x más 1, en donde x es igual a 1. Ese fue el caso en el que el argumento sea un valor positivo. Pero vayamos al segundo caso. ¿Qué tal que el argumento era un valor negativo? Nos dice el concepto de valor absoluto que simplemente ese argumento hay que multiplicarlo por un menos. Caso de argumento negativo. Multiplico la expresión por un menos. Al multiplicar la expresión por un negativo, entonces tenemos que esto es negativo 2 sobre x más 1 menos 1 igual a 2. El negativo afecta a todo el argumento. Ahora procedamos a resolver para x. Nos queda menos 2 sobre x más 1 igual a 2 más 1. El denominador vamos a despejarlo hacia el lado derecho y el negativo 2 se queda en el lado izquierdo. Así pues, tenemos menos 2 igual a 3 sobre por x más 1. Resolvemos la multiplicación y tenemos menos 2 igual a 3x más 3. Simplificamos y tenemos que 3x es igual a negativo 5, de donde x es igual a negativo 5 tercios. Bueno, veamos las dos soluciones. x1 vale 1 y x2 vale menos 5 tercios. Solución x igual a 1, solución x igual a negativo 5 tercios. Y con eso hemos resuelto esta ecuación de valor absoluto. Veamos este último ejemplo. Tengo la función f de x igual a 1 entre x menos 3 menos 2. Y nos piden resolver la ecuación valor absoluto de 1 sobre x menos 3 menos 2. Esto igual a 3. Sabemos que eso significa hallar los puntos de intersección, la coordenada x de los puntos de intersección entre el gráfico de esta función y la recta horizontal y igual a 3. O bien significa hallar los valores de x que hacen que la función tome el valor de 3. Bueno, procedamos a mostrar cómo se resuelve. Tengo nuestra ecuación de valor absoluto y yo debo recordar que esa expresión de valor absoluto tiene dos casos. Primer caso, que su argumento sea positivo, en cuyo caso el valor absoluto es la misma función. Segundo caso, que el argumento de la función sea negativo. En el caso de que el argumento de la función sea negativo, esta función habrá que multiplicarla por el negativo. Veamos. Primer caso, que el argumento es positivo. El concepto de valor absoluto nos dice que es el mismo, que no cambia. Por tanto, la expresión 1 sobre x menos 3 menos 2 es ella misma y eso es igual a 3. Así, despejamos y 1 sobre x menos 3 es igual a 3 más 2. El despeje se hace de manera habitual. Por tanto, despejamos el denominador y nos queda 5 por x menos 3 es igual a 1. Resolvemos el paréntesis y será 5x menos 15 es igual a 1, lo cual nos lleva a 5x igual a 16. En pocas palabras, x es igual a 16 quintos. Esta cantidad es ligeramente superior a 3. En el caso del argumento negativo tendríamos lo siguiente.
el argumento de la función habría que multiplicarse por menos según lo establece el concepto de valor absoluto. Así, al multiplicar por menos tendría menos 1 sobre x menos 3 más 2 igual a 3. Despejamos 2, nos quedaría menos 1 sobre x menos 3 es igual a 3 menos 2. Despejamos el denominador x menos 3 hacia el lado derecho y tendríamos menos 1 es igual a 1 que multiplica a x menos 3. Resolvemos el paréntesis, menos 1 igual a x menos 3 y por tanto el valor de x sería exactamente igual a positivo 2. Nuevamente tengo dos soluciones, no siempre va a haber dos soluciones. Tengo dos soluciones en cuyo caso será lo siguiente: x es igual a 2 y x es igual a 16 quintos. Si nosotros regresamos a ver el gráfico, x es igual a 2 y x es igual a 16 quintos, ligeramente superior a 3. Y con este segundo ejemplo cerramos este tutorial.